lo que vimos el primer día. Sobre todo se tocaron temas de electricidad básica. Notamos que hay elementos bastante fundamentales, los cuales son imprescindibles en un circuito electrónico o una red eléctrica, como es el voltaje o una batería, el circuito o cables o redes en una placa electrónica y por último una carga. Recuerden, cualquier ausencia de estos tres elementos, batería, la pista o red y la carga, simplemente van a evitar que se forme como tal un circuito electrónico. Hablamos también de los mismos conceptos y cómo medirlos, en específico el voltaje, continuidad, resistencia, etcétera. Y también vimos algunas prácticas utilizando una fuente de voltaje regulable. Después hablamos un poco de las enciclopedias, las cuales nos van a ayudar a encontrar los circuitos o la red de cableado en un vehículo. Tanto voltajes, tierras, alimentaciones y, no por último menos importantes, las comunicaciones. Y después de haber hablado de todo ello, podemos comenzar con el tema de banqueo. Pero para empezar a banquear necesitamos avanzar en una explicación de un módulo automotriz. Un módulo automotriz siempre, para poder estar trabajando de forma eficiente, necesita de tres fundamentos o tres elementos. Primero, comunicaciones. Se debe de comunicar o con otros módulos o hacia el módulo OBD2. También necesitamos voltajes. Los voltajes nos van a permitir que el módulo como tal pueda ser encendido. Y por último también las tierras o voltajes negativos, los cuales son capaces de simplemente cerrar el circuito y por ende pueda encenderse el módulo. Puede ser un cuadro de instrumento, puede ser una computadora de motor, un inmovilizador, una antena, etc. Vamos a continuar con nuestras diapositivas. Esto ya lo vimos el día de ayer, más bien el día martes. Déjenme buscar exactamente dónde nos quedamos. Ok, nos quedamos en esta parte. Vamos a leer. Un diagrama de red de comunicación nos permite conocer la forma como los dispositivos de control importantes en un vehículo se comunican entre sí, como por ejemplo en el sistema antirrobo del vehículo, que tiene por lo general establecida una relación EQ, inmovilizador o tablero, al igual que el puerto OBD2. Muy bien, aquí lo tenemos claro. Aquí tenemos en esta parte el módulo inmovilizador y notamos que hay una línea o cable que va conectado hacia la computadora de motor o ECU. Generalmente un módulo inmovilizador debe, por lo tanto, comunicarse con la computadora. Hay excepciones. Por ejemplo, en Ford, la misma computadora en algunos sistemas es el mismo módulo inmovilizador. También en Hyundai, las computadoras de gran parte de sus vehículos son el módulo inmovilizador, por lo cual, digámoslo así, no se comunican con otro módulo necesariamente. ¿Ok? Un diagrama de red de comunicación nos permite conocer la forma como los dispositivos de control importantes en el vehículo se comunican entre sí. ¿Ok? Esto también ya lo comentamos. Aquí tenemos más claro lo que se explicó en las diapositivas anteriores. Vamos a estar hablando demasiado sobre todo de la línea de comunicación K, la cual va a la cavidad número 7 del puerto BD2. También vamos a estar hablando que en el puerto BD2 el pin 4 y el pin 5 son el de tierra y el voltaje directo de batería en un puerto BD2 va a ser el pin 16. Muy bien.
Con el fin de asegurar el intercambio de información necesario para la operación fiable y segura del vehículo y también para el diagnóstico. Muchos vehículos modernos tienen sus componentes y sistemas electrónicos interconectados mediante estructura de red apropiada. Ok, vamos a continuar. Las redes de comunicación, usualmente en la forma del sistema de bus serial, facilitan la toma y transferencia de casi toda la información de diagnóstico requerida tanto para el diagnóstico a bordo como para el de fuera del mismo. El bus del vehículo se conecta directamente o mediante compuertas. Es conocido como un gateway. El gateway lo vamos a estar viendo demasiado en este curso. Cuando estemos cableando, vamos a encontrar que algunos módulos no se conectan directamente al puerto BD2, sino que todos llegan a un mismo módulo. Y ese módulo es el que reparte toda la comunicación entre dichos módulos y al mismo tiempo se encarga de llevar su propio cableado hacia el puerto BD2 para, número 1, permitirnos diagnosticar y número 2, permitir programar. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo muy fácil. Tenemos el cuadro de instrumento y vemos que su conexión va directa al puerto OBD2. Tenemos también una computadora de motor y también hay conexión directa al puerto OBD2. Lo mismo sucede en este caso con el módulo de carrocería. Al menos en esta ocasión se conecta primero con la antena y posteriormente salen las líneas y también hay comunicación hacia el puerto OBD2. ¿Qué significa? Aquí no se está utilizando ningún gateway. Más adelante vamos a explicar cómo funciona con módulos gateway. Aquí vamos a encontrar los tipos de comunicación más importantes o los más usados en las marcas automotrices. Primero vamos a explicar el más fácil y común, sobre todo en vehículos 2005 y anteriores, el cual es la línea de comunicación K. Esta se caracteriza por ser de un solo cable y existen distintas comunicaciones. La primera comunicación de línea K es en serie. Por ejemplo, tenemos una computadora de motor y de ella sale una línea. Y esa línea entra hacia el módulo inmovilizador y posteriormente sale otra línea hacia el puerto del OBD2, exactamente hacia el pin número 7. ¿Qué es lo que sucede? Por lo tanto, en esa configuración, sí hay un corte en este cable. Si hay un corte en ese cable, conecto mi escáner al puerto OBD2 y quiero comunicarme hacia la computadora de motor, pues simplemente la comunicación va a llegar únicamente hacia el inmovilizador. Debido a que el cable está trozado, no va a haber comunicación. Estas configuraciones sí se usaron en algunos vehículos y se dieron cuenta que ese era un error. Por lo cual, posteriormente salió otro tipo de configuración de línea K, la cual, por ejemplo, notamos que de la computadora de motor sale un cable y hay conexión directa hacia el puerto OBD2. Del inmovilizador también sale su propio cable y también hay una conexión directa hacia el puerto OBD2. Lo único que cambió es que los módulos ya no están en serie, sino más bien en paralelo y tienen nodos de comunicación. Por lo cual, si este módulo está interrumpido, no importa. Si conectamos nuestro escáner al puerto OBD2, vamos a poder comunicar sin problemas hacia la computadora de motor. ¿Ok? Esta es la comunicación más básica. Posteriormente, incluso antes, ya existía una comunicación de dos cables. Esas comunicaciones de dos cables se utilizan sobre todo para corroborar que la información que está siendo enviada por un cable o por un módulo más bien es correcta y no entró alguna información, lo podemos decir de esta forma,
una información parásita o una señal de interferencia. En esta ocasión se utilizan dos cables y vamos a hablar en específico de la línea de comunicación J1850, utilizada sobre todo en Ford y en Chrysler. Obviamente sus filiales de Ford serían Mercury, Lincoln, etc. De Chrysler, Dodge y Jeep. En esta ocasión, los puertos o las cavidades en el puerto BD2, recuerden que son dos cables, será el pin 2 y el pin 10 del puerto OBD2. Y aquí existe una sola configuración. De cada módulo sale su respectivo cable o sus dos respectivos cables, uno hacia el pin número 2 y otro hacia el pin número 10. Y de igual forma, de todos los módulos, no están conectados en serie como lo hizo alguna vez la Lineaca. Siempre tienen sus nodos de unión. Y por último, muy parecida, bueno, aún no es la última, es la penúltima más bien, es la línea de comunicación o red de comunicación CAN. Muy similar a la anterior, utilizada ya en muchas marcas, prácticamente todas, pero los pines cambian. Es el pin 6 y el pin número 14. De igual manera, salen dos cables de cada módulo y ya tenemos nodos de conexión. Si se interrumpe, por ejemplo, en el primero, si hubiera una interrupción en el cable al puerto OBD2, aquí simplemente no pudiéramos comunicarnos con absolutamente ningún módulo. Pero si solo hay un corte en el cable del inmovilizador, no importa, la comunicación continúa hacia la computadora de motor. Y ahora sí vamos a ver la última comunicación importante. Esto lo vamos a encontrar bastante en los diagramas de Mitchell, de otras enciclopedias, lo cuales vamos a notar que existe una red de comunicación CAN, pero con un módulo Gateway. Lo primero que nos vamos a dar cuenta si el vehículo utiliza Gateway, no nos va a aparecer en Mitchell como tal la palabra Gateway. Simplemente al entrar al diagrama, vamos a notar que, por ejemplo, la computadora de motor, salen sus dos líneas de comunicación, pero entran a un módulo, ¿ok? ¿Qué significa? Que ni el cable, en este caso de la imagen, ni el cable verde, ni el cable azul, tienen conexión directa hacia el puerto OBD2. No llegan directo al pin 6 ni al pin 14. Entran a un módulo y ese módulo tiene sus propias líneas, las cuales sí se harán llegar hacia el puerto OBD2. Cuando encontremos algo muy similar a esto, vamos a deducir, por lo tanto, que el módulo donde entran las líneas será el gateway. Sin este módulo, no podremos realizar programaciones en la gran mayoría de marcas. Por ejemplo, si quiero programar una antena en un vehículo Chrysler, que me aparezca la antena en este caso, pero en el diagrama me aparece que sus líneas llegan a un gateway. Si yo únicamente banqueo la antena, no podré programar, porque el gateway tiene una decodificación de la señal. No puedo conectar directamente cables del puerto BD2 hacia el inmovilizador. Y esto lo vamos a notar en los siguientes videotutoriales. La tercera parte es banqueo e interconexión de módulos. El primer tema es condiciones para hacer funcionar un módulo. Después, características del adaptador de banqueo universal. ¿Qué módulos son necesarios para banquear utilizando ABU? Y banqueo de módulos con el adaptador de banqueo universal conocido como ABU. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué es banquear? Ustedes ya tienen la idea de qué es banquear, es poder conectar módulos fuera del vehículo, pero vamos a leerlo un poco más técnico.
Al contar con una enciclopedia automotriz, como lo comentamos anteriormente, podemos conexionar módulos en el banco de trabajo simulando estar en el vehículo. Nos ayudará en nuestro taller al abarcar puntos importantes en el área de inmovilizadores como diagnóstico de fallas, programación de llaves, computadora tablero o inmovilizador fuera del vehículo, probar módulos usados, etc. A esta acción de interconectar los elementos necesarios fuera del vehículo se le llama banqueo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un módulo EZS de Mercedes-Benz y de igual manera el ELB o Steering Lock de el mismo vehículo. Y estamos usando la tarjeta ABU, la cual nos permite interconectar cualquier módulo de cualquier marca. Primero necesitamos saber qué condiciones se necesitan para hacer funcionar un módulo. ¿Ok? Aunque ya les hablé un poco de ello, primero es alimentaciones negativa y positiva. Y existen dos tipos de alimentaciones: directo de batería y voltaje de switch. Muy bien, esto lo vamos a entender muy bien en estas diapositivas. Los diagramas nos van a indicar, por ejemplo, que esta computadora de motor lleva tres alimentaciones. Número 1, el cable negro nos indica que va conectado al borne negativo de la batería. Es la tierra. Posteriormente también nos indica que llega un cable de voltaje positivo directo también de batería. ¿Ok? Y por último, nos indica que hay un interruptor, en este caso aquí lo tenemos el borne positivo, pero tenemos un switch. Este switch siempre va a ser obviamente, el que está en la columna del volante. Y también nos indica que el cable de voltaje de switch también va a llegar a la computadora de motor. Y si notamos, los siguientes dos módulos también nos solicitan las tres condiciones: voltaje directo de batería, voltaje de switch con el interruptor y tierras. Muy bien, esta es nuestra primer necesidad o condición para hacer funcionar un módulo: voltajes y tierras. La segunda condición son las comunicaciones directas, ya sea línea K, comunicación CAN, comunicación J1850, etc. Y de ellas tenemos dos tipos de comunicación. Primero, la comunicación entre los módulos. Por ejemplo, el diagrama me va a indicar que el inmovilizador se conecta con la computadora de motor. Y también ese mismo inmovilizador se va a conectar a el cuadro de instrumento. ¿Ok? Pero de igual manera, estas líneas se deben hacer llegar hacia el puerto OBD2. ¿Para qué? Para que nosotros conectemos nuestro escáner y conectemos nuestro programador, podamos hacer nuestro diagnóstico, podamos realizar nuestras programaciones. Muy bien, vamos a seguir con nuestras diapositivas. Tomando en cuenta los puntos anteriormente, veamos un ejemplo práctico en un diagrama de la línea baja, identificando prácticamente los pines que tenemos que alimentar y conectar en cada módulo. Ok, aquí tenemos un diagrama clásico. Voy a aumentar un poco la imagen. Ok, y este diagrama me indica, estamos en el módulo inmovilizador, tenemos esto de aquí. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Entonces, ok, muy bien. Sí, primero vamos a hacerlo como un método de práctica. Ok, por favor, aquí tenemos, supongamos que utilizamos nuestra enciclopedia y entramos al sistema inmovilizador.
Primero, ¿qué necesitamos o qué módulos observan que ustedes tendrían que banquear? Por favor, si me ayudan a identificar, es un vehículo Volkswagen. Ya estamos viendo el diagrama. Si me pueden ayudar a decirme qué módulos necesitamos para banquear en este diagrama. Ok, ahí está escribiendo Raúl Tomé. Dice Motronic Engine Control es la computadora de motor, nos indica Martín. Raúl, tablero, antena, módulo y computadora. Así es, Raúl, también. Se ve claramente. Aquí nos indica Motronic Engine Control Module o computadora de motor. Nos indica el cuadro de instrumentos. Nos indica también la antena. Y por último, el adaptador de banqueo universal ya tiene su puerto BD2, no es necesario. Por lo tanto, y aquí en la parte superior notamos un pequeño recuadro, pero no es un módulo como tal. Simplemente son las líneas de fusibles. Y nos indica si el voltaje es directo de batería o va a ser voltaje únicamente cuando abra switch a la posición on. Cuando nos aparezca la leyenda Hot All Times, que significa siempre energizado, significa que es voltaje directo de batería. Si seguimos las líneas, vamos a encontrar primero un nodo de comunicación. Aquí lo tenemos. ¿Y hacia dónde va ese nodo? Primero hacia el pin número 3 de la computadora de motor. Aquí continúa otro cable. Disculpen, voy a borrar. Ya quedamos que el pin 3, este nodo continúa aquí y también entra a el 21. ¿Ok? Y ahora, del otro lado, tenemos el mismo nodo y en el cuadro de instrumento, en el pin 23, también tenemos ese voltaje. Lo podemos ver más claro en nuestras siguientes diapositivas. Ahí está. Antes hay que familiarizarse con las leyendas, abreviaturas, generalmente utilizadas en los diagramas eléctricos. Veamos la siguiente tabla con algunos ejemplos. Aquí tenemos las abreviaciones o glosario. GND es ground y significa tierra o polo negativo de la batería. También tenemos BAT, B positivo, hot at all times, significa voltaje de batería a polo positivo de batería. Tenemos IGN, hot in run or start, que significa voltaje de switch o voltaje de ignición, y así sucesivamente con todos los demás abreviaciones o leyendas. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos primero GND, que significa tierra, GND, tierra, 3 voltaje de batería, 43 data bus, significa que es de comunicación, tendríamos que seguir la línea y ver hacia el puerto BD2 en donde comunica. Tenemos IGN, que es voltaje de switch o de ignición. Por último, volvemos a tener voltaje de batería. Aquí tenemos también en el cuadro de instrumento IGN, voltaje de switch, GN, el cual es tierra, BAT, batería, voltaje positivo directo y línea K. Y así sucesivamente tendríamos que ir haciendo nuestro conexionado. Vamos a leer. Una vez identificado las conexiones de los módulos, es momento de hacer la interconexión. Para ello nos ayudaremos del adaptador de banqueo universal, el cual es el que tenemos en esta parte. Recuerden que necesitamos dos condiciones: voltajes o alimentaciones, y número 2, las comunicaciones. Por ejemplo, en esta zona en color rojo tenemos los voltajes directos de batería. Vamos a leer el texto.
proporciona voltajes directos de batería, siempre energizados aún con switch apagado. ¿Ok? Eso lo encontramos en los diagramas. Ahora hablemos de la zona en color amarillo. Aquí tenemos una zona en color amarillo y que nos proporciona. Vamos a leer. Proporciona voltajes de switch a los módulos relacionados para el banqueo. ¿Qué significa? Que únicamente cuando abra posición a on o electrónicamente hablando cierre el circuito, es cuando va a salir voltaje de esta zona. Este va a ser nuestro voltaje de switch. Y por último tenemos una zona en color negro que nos indica, proporciona tierras comunes. Ya tenemos la primera parte, alimentaciones. Ahora hablemos de la segunda. Primero, antes que nada, nuestro adaptador tiene las entradas para conectar nuestra fuente de voltaje variable. Vamos a leer. Son entradas de alimentación de 12 volts, mínimo 2 amperes. Se sugiere contar con una fuente regulada y protegida contra cortos. Y como bien les comentaba, vamos a encontrar también nuestras comunicaciones. En esta zona color verde agua, vamos a tener línea K, J1850, comunicación CAN, etc. Muy bien. Por lo tanto, vamos a ver nuestro video tutorial en donde se explica más a detalle cómo son las configuraciones del adaptador de banqueo universal. Pongamos atención y regresamos. Hola, ¿qué tal compañeros de MSE? Bienvenidos a este video tutorial donde explicaremos el uso y manejo del adaptador de banqueo universal o también llamado ABU. Muy bien, aquí tenemos el ABU y lo primero que les queremos mostrar es que en esta parte contiene un puerto OBD2 en el cual podemos conectar nuestros programadores, ya sea T300, un BCM2 de Ford, un MDI de Chevrolet, un ABDI, un FBDI, etc. Cualquier programador que tenga conector puerto OBD2 será capaz de usarse con el ABU. Posteriormente tenemos la zona de alimentación y comunicación. ¿Por qué? Porque recuerden que, como ya lo vimos en el video o los videos anteriores, para poder banquear un módulo son necesarias dos características. Número 1, alimentaciones, las cuales generalmente son tierras y voltaje. Y número 2, comunicación entre módulos, ya sea comunicación CAN, comunicación línea K o J1850. ¿Ok? Y tercero, en este ABU, lo que vamos a encontrar es en esta sección donde conectar nuestro ABU. De hecho, vemos que tiene dos cables, uno positivo y un negativo. En este cable o en estos dos cables conectaríamos nuestra fuente de alimentación, como la que vimos en el video tutorial de el uso y manejo del multímetro. Vemos incluso que aquí nos indica que la alimentación es de 12 volts para esta parte en el cable color rojo, y en esta parte nos indica que es tierra o voltaje negativo. Obviamente estos cables nosotros se los adaptamos, pero generalmente ustedes pueden colocarle cualquier otro tipo de cables. Lo único que necesitan hacer es alzar desatornillando un poco estos tornillos, y en esta parte posteriormente introducirían cada uno de los cables. ¿Ok? Ya tenemos entendido que aquí se va a alimentar nuestro adaptador. Ahora, cuando necesitemos realizar nuestros banqueos, lo primero que necesitamos hacer es alimentar a los módulos. ¿De dónde los vamos a alimentar? De esta sección. Hay tres subsecciones. Una sección, lo voy a colocar de esta manera, una sección en color negro, la cual me indica que es ground o tierra. Después una sección en color amarillo, la cual me indica que es
interruptor o voltaje de switch. Y por último tenemos la sección en color rojo. Esta sección en color rojo me indica que es voltaje de batería. ¿Ok? Ya tenemos distinguida esta sección de alimentación. En resumen, color rojo, voltaje de batería, color amarillo, voltaje de switch, y color negro van a ser las tierras. ¿Ok? Recuerden que necesitamos después la segunda característica para poder banquear, la cual es la comunicación entre módulos y nuestro escáner. Es por ello que esta zona en color verde pastel nos indica cada uno de los pines que conectaríamos para determinado tipo de comunicación. El primer bloque es para la línea K o K-Line. Vamos a tratar de que enfoque un poco mejor. Ahí está, se ve un poco mejor. K-Line, este primer bloque es línea de comunicación K. El segundo bloque vemos que nos indica que es CAN H o CAN High. El tercer bloque nos indica que es CAN L o CAN Low. Después comunicación MSH, comunicación O. Algunos escáneres o sistemas tienen un tipo en especial, el cual aquí únicamente nos indica como número 12, pero esta vendría siendo universal. Hay algunos carros antiguos que pueden utilizarla. Después algunos que utilizan Chrysler o Ford como J1850. Después de nueva cuenta MSL, ahora 1850 negativo, y por último SW. Toda esta sección viene siendo la de comunicación tanto hacia el escáner, que va a derivar y terminar en el puerto B2, y también en nuestro sistema que necesitemos realizar un conexionado. ¿Ok? Pues estas serían las secciones principales de nuestro adaptador ABU. Recuerden, ABU es adaptador de banqueo universal. ¿Ok? Este lo vamos a estar utilizando en bastantes videos de este curso. Nosotros somos MC Cursos y JM Cerrajeros. Gracias y hasta luego. Ok, compañeros, ya estamos de regreso. Muy bien, Martín nos pregunta sobre los otros pines que están junto a los LEDs. Bien, voy a borrar aquí. Estos se van a utilizar únicamente si se va a utilizar el relevador o incluso para encender o colocar un elemento extra. Tú puedes conectar ahí otro LED, etcétera. Digamos que son únicamente puntos de prueba. Tú, o depende de ti, cómo los vas a utilizar. Estos sí son más específicos hacia un relevador, ya que hay algunas computadoras de Opel que, digámoslo así, utilizan una línea que sale de ellas mismas, después se activa un relevador, para ahora entrar de vuelta hacia la misma computadora. Sin estos relevadores, muchas veces no podemos diagnosticar adecuadamente una computadora. Muy bien, vamos a continuar. Nos quedamos en esta parte. El adaptador ABU cuenta con todas las líneas y tipos de comunicación existentes en el ramo automotriz. J1850 positivo y negativo, CAN low y high, y de igual manera línea K. Entonces esta tabla va a ser bastante usada por ustedes. Recuerden que todas las diapositivas se les van a entregar. Por ejemplo, nos va a decir nuestro diagrama. Regresemos un poco. Aquí tenemos esta parte. Supongamos que se vea más claro en esta. El pin número 21. No, más bien sería el 43, disculpen. Sería... Aquí lo vamos a poder ver mejor. Ok, el pin número 43 nos dice que es bus de datos. ¿Y hacia dónde va? Va hasta esta parte, baja la línea
y entra directamente a el pin número 7. Obviamente esto nos va o lo vamos a estar utilizando sobre todo las primeras veces. Después ya nos aprenderemos de manera más fácil. Buscamos a esta tabla y nos indica que el pin número 7 es conocido como ISO 9141-2 o como línea K, por lo cual ese pin 93, me parece que era, lo conectaríamos a esta zona. Incluso vemos claramente que para ayudarnos más en esta parte les colocamos el número del pin. Ese vendría siendo el pin número 7 del OBD2, el pin número 6, el 4, el 3 y así sucesivamente, pin 12, etc. Dice que es SW1. Algunos vehículos, por ejemplo Mercedes-Benz o algunos Chrysler, sobre todo un poco antiguos, utilizaban este tipo de pin, el cual sobre todo es para diagnosticar algunos módulos en específico, sobre todo algunos autoestéreos o algunos módulos de carrocería. Digamos que es un pin utilizado específicamente por algunas marcas. La marca le puede dar el uso que ella especifique. Es un pin, digámoslo, universal. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo haríamos una conexión. Seguimos en el mismo cuadro de instrumento de Volkswagen. Nos indica que el pin número 1 del cuadro de instrumento es ignición. Aquí se ve claramente que dice IGN, por lo cual ya sabemos que todo voltaje de ignición va a ir a la zona color amarillo. También tenemos, voy a borrar aquí, voy a hacer un poco más grande. Tenemos en el pin 23, voltaje de batería, va a la zona color rojo, por lo tanto, tenemos línea K, vamos a conectar a línea K, y así sucesivamente con cada uno de los cables. Muy bien. Vamos a leer. Uno de los primeros pasos para ver qué módulos son los necesarios para banquear es conocer cuál es el procedimiento que se va a realizar. ¿Qué significa? Dependiendo el procedimiento que necesito, será qué módulos voy a retirar del vehículo. Si voy a programar llaves, tengo que entrar al diagrama a inmovilizador. Si voy a verificar únicamente quizá un módulo de carrocería para ver si activa los elevadores de los vidrios, entro a BCM y así sucesivamente. Muy bien, vamos a leer. Dependiendo si vamos a programar llaves, si vamos a adaptar módulos, si vamos a reparar computadoras o simplemente vamos a hacer un diagnóstico. Vamos a continuar leyendo. Cada procedimiento es distinto y es importante saber distinguir los sistemas en el diagrama para determinar qué módulos, sensores o actuadores a utilizar. En este tema abordaremos la sección de sistemas, diagramas de conexionado por Mitchell. ¿Ok? Primero vamos a ver el banqueo de módulos de comunicación con línea K. Vamos a empezar con lo más sencillo. Una comunicación línea K, ya sabemos que es solo un cable. En el siguiente video tutorial vamos a programar una computadora de un vehículo Chevrolet europeo o conocido como Opel, específicamente de una computadora Opel Corsa. Por lo cual vamos a necesitar banquearla. Vamos a leer. Cuando tenemos que programar una llave o módulo que utilice línea K, notaremos que se requieren muy pocas conexiones. Podemos decir que es la más fácil de banquear. Y como ya lo expliqué anteriormente, puede ser que se comunique en serie o en paralelo. Muy bien, vamos por lo tanto a visualizar nuestro primer banqueo de este curso, una computadora de un vehículo Corsa. Pongamos atención y regresamos.
Ok, vamos a enfocarnos ahora sí. Aquí viene que el conector superior es el conector M y el conector inferior es el conector K. Incluso cuando pasemos a la siguiente toma, ya cuando hagamos el procedimiento veremos que también están marcados en la carcasa, en esta zona, conector M y conector K. Muy bien, y aquí lo que tenemos que hacer es trabajar sobre el conector inferior, el conector K. Aquí tenemos el conector K. Nos dice que necesitamos alimentación de 12 volts en los pines 2 y 19. El pin número 54 será el de comunicación o línea K y el voltaje de switch será el pin número 52, disculpen. Y algo importantísimo, nos dice que la tierra va a ser la carcasa de la computadora. La tierra del circuito o voltaje negativo va a ser la tierra de la computadora. Muy bien, pues no se diga más, vamos a realizar el conexionado. Regresamos. Ok, compañeros, muy bien, ya estamos listos. Aquí tenemos nuestra computadora de motor del vehículo Corsa. Muy bien, aquí tenemos lo que se alcanza a ver de la etiqueta. Tenemos estos números, pero realmente es mucho más sencillo ubicarla por medio de la carcasa, como lo vimos hace unos momentos en el manual de ayuda de CarPro. Vemos que en esta zona contiene el grabado de la letra M. Este es el conector M y en la parte inferior tenemos el conector K. Como bien lo vimos en nuestro manual de ayuda, donde vamos a trabajar es directamente en el conector K, en el inferior. Muy bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Número 1, utilizar nuestro CarPro y nuestro adaptador OBD2, el cual tiene la inscripción o etiqueta A1. Muy bien, lo conectaríamos de la siguiente manera. Muy bien, ahí está perfectamente conectado. Lo primero que nos indica nuestro manual en el conector K es que necesitamos la línea K de comunicación. Es el pin número 54. Muy bien, en la cámara quizá no se alcanza a ver los números de pin, pero aquí a simple vista sí los podemos observar. Muy bien. Ok, aquí ya estamos sobre una lupa y podemos ver que en la parte derecha tenemos el inicio de los arneses. Por ejemplo, este pin que alcanzamos a ver nos indica que es el pin 33. Ahí está, significa que el siguiente sería 34, 35 y así sucesivamente. Muy bien, pues regresemos a nuestro banco de trabajo. Ok, compañeros, ya que observamos los pines con ayuda de la lupa, el pin número inferior, o más bien el pin inferior derecho, es el pin 49, disculpen. Vamos primeramente a conectar el voltaje de switch, el cual es el pin número 52. Este es el 49, 50, 51 y 52. Voy a colocar este cable. Vean, es este tipo de cables, son bastante fáciles de adquirir. Tienen este tipo de entradas. Muy bien, recuerden, este es voltaje de switch y en nuestro dispositivo para banquear vamos a ver en esta zona en color amarillo que aquí podemos colocar voltaje de switch. Muy bien, entonces introduzco la otra extremo a esta zona de color amarillo en cualquiera de los pines. No importa, cualquiera de ellos va a ser interpretado como voltaje de switch. Muy bien, continuemos.
ahora con la línea K. La línea K nos indica que es el pin número 54. Como este es el 52, el siguiente sería 53 y posteriormente 54. Muy bien, aquí está. Lo introduzco perfectamente y ahora sí vamos a colocarlo en su respectiva zona. En esta ocasión es K-Line. Vemos que en la parte inferior, vamos a ver si se alcanza a ver, ahí está inscrita la frase K-Line. Toda esta hilera, cualquiera de los 3 pines, va a ser línea de comunicación K. Voy a elegir el que sea, no importa. Ok, vamos ahora a poner los voltajes de batería, los cuales son de 12 volts. Nos está indicando que son 2 pines de batería. Son el pin número 2 y el pin número 19. Muy bien, vamos a ubicarlos. El pin número 2 es bastante sencillo. Es el superior derecho, es el pin número 1 y el segundo pin número 2. Lo coloco y el extremo del otro cable a donde lo voy a colocar. Muy fácil, en la zona roja. La zona roja es voltaje de batería. Lo voy a colocar en cualquiera de ellos. Lo coloco en esta zona y ahora vamos a buscar el pin que en esta ocasión es el 19. Muy bien, incluso nos podemos ayudar con la imagen, pero vamos a contar mejor. Alcanzamos a ver, quizá en la cámara no, pero este es el pin número 17, 18 y posteriormente pin 19. Muy bien, lo introduzco y nos quedaría de esta forma. El otro extremo de este cable lo voy a colocar también en la zona roja, ya que es voltaje de batería. Muy bien, lo voy a realizar, lo coloco en cualquiera de los pines rojos y estamos a punto de finalizar. Solo nos falta la nota que teníamos en la parte inferior de este PDF, la cual nos indica que la tierra en esta computadora es la carcasa. Muy bien, aquí tenemos pues varias formas para realizar este posicionamiento. Muy bien, por ejemplo, primeramente me voy a la zona de banqueo y voy a la zona negra, la cual es tierra. Voy a colocar un cable en esta zona y ahora aquí tengo una pequeña punta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Muy bien, número 1 sería colocarle un cable, ok, y estañarlo quizá, o quitarle el aislante y con ayuda de un tornillo lo vamos a introducir en esta zona. Muy bien, vamos a preparar todo para mostrarles cómo lo haríamos. Regresamos. Ok, compañeros, aquí tenemos ya colocado nuestro cable y un tornillo. Únicamente lo voy a girar un poco, no demasiado para no forzar o maltratar ni el cable ni la carcasa. Ahí está, prácticamente vemos que queda bien sujetado el cable a la carcasa. Muy bien, ahora lo único que necesitamos hacer es colocar nuestra interfaz CarPro con su adaptador A1, el cual es el cable OBD2. Lo vamos a conectar a este puerto. Muy bien. Y algo importantísimo, para que pueda funcionar nuestro dispositivo de banqueo, es necesario utilizar este tipo de fuente. Aquí tenemos voltaje positivo y voltaje negativo. Nuestro
dispositivo de banqueo tiene un cable rojo y un cable negro. Obviamente conectamos rojo con voltaje de batería, positivo, y negro con tierra o voltaje negativo. Muy bien. Ahí está. Ahora sí puedo encender nuestro alimentador. Este tipo de alimentadores tienen una capacidad la cual, si hay algún corto en nuestro conexionado, se va a interrumpir la alimentación. Muy bien, enciendo y veo que no me arroja ningún aviso de corto. Por lo tanto, podemos continuar. Ahora lo único que sigue es conectar el CarProg a nuestro software y realizar el trabajo, como lo veremos a continuación. Regresamos. Ok, compañeros, ya estamos listos. Ya tenemos nuestro cable USB y lo vamos a conectar al puerto de nuestra computadora o laptop. Muy bien, recuerden que nuestro dispositivo de banqueo tiene un switch. Por eso incluso utilizamos voltaje de switch un momento en el conexionado. Antes de abrir el switch, vemos que en nuestra parte de consumo de amperaje tenemos 0.07 amperes. Muy bien, ¿qué es lo que sucede cuando abro el switch? Va a existir un consumo de corriente. Incluso vemos que ahora se elevó prácticamente a 0.4 amperes, o lo que vendría siendo prácticamente 400 miliamperes. Muy bien, vamos a continuar ahora con el software. Regresamos. Muy bien, para obtener el pin code vamos a dar clic en leer todo. Muy bien, ahí está tratando de conectar con la computadora de motor y ahí ya se encuentra leyendo la información. Muy bien, vean que nos aparecen los datos de sincronización y también nos menciona el pin code, que en esta ocasión es 1391. Incluso nos da el número BIN de la computadora en la que estuvo trabajando esta. Y nos dice que no está bloqueada la computadora y nos dice que el inmovilizador está programado. Muy bien, sería todo en este video tutorial. Nosotros somos MC Cursos y JM Cerrajeros. Hasta luego.